Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha dejado sin aliento y estoy seguro de que a ustedes también. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y de esa declaración de amor sorpresa que ha revolucionado todo. Si han escuchado bien, una declaración que ha hecho temblar los cimientos, que ha sacudido las redes sociales y, lo más importante, ha tocado el corazón de dos personas de una manera que solo el amor verdadero puede hacerlo. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada emoción, cada suspiro detrás de este momento épico. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia tan especial, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ni una sola de nuestras historias, análisis y dosis de inspiración. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Así que, ¿quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, Mert es una figura pública, conocido por su carisma, su talento y ahora sabemos que también por su audacia cuando se trata de expresar sus sentimientos. Y Afra es esa persona que ha logrado capturar su atención, su corazón, y que ahora se encuentra en el centro de toda esta atención mediática y pública. Su relación hasta ahora se había mantenido en un plano más privado, lo que siempre añade un toque de misterio y anticipación a cualquier desarrollo. Y vaya que ha habido un desarrollo. La forma en que sucedió esta declaración de amor, el contexto, las palabras exactas, todo se ha convertido en material de conversación, en memes, en debates y sobre todo, en inspiración para muchos. Imaginen la escena. No era un evento planificado, no era una fecha especial marcada en el calendario con fuegos artificiales. Fue un momento espontáneo, un torrente de emociones que encontró su cauce en una declaración que resonó. Algunos dicen que sucedió en una reunión con amigos, otros que fue un encuentro fortuito, pero lo que todos coinciden es en la sinceridad y la intensidad del momento. Mert, en un impulso de valentía, decidió que ya no podía más con lo que sentía, que era el momento de poner las cartas sobre la mesa, de verbalizar lo que sus ojos y sus acciones llevaban tiempo gritando. Y lo hizo. Con palabras sencillas, directas, pero cargadas de un significado profundo. Habló de admiración, de conexión, de ese sentimiento que te hace ver el mundo de otra manera, de esa persona que se convierte en tu hogar, en tu refugio, en la razón por la que cada amanecer tiene un matiz distinto. La reacción de Afra, por supuesto, es la pieza clave del rompecabezas. No era solo la declaración de Mert, sino cómo Afra la recibió. Los vídeos que circulan por ahí, aunque a veces pixelados o de baja calidad, capturan la sorpresa inicial en sus ojos, esa chispa de incredulidad que se mezcla con la alegría incipiente. Luego una sonrisa que se expande lentamente iluminando su rostro como el sol que rompe tras una tormenta. Y finalmente la emoción pura y palpable. Hubo lágrimas, sí, pero lágrimas de felicidad, de alivio, de confirmación de que lo que sentía era correspondido. Es ese momento en el que toda la duda se disipa, en el que el futuro se ilumina de repente, lleno de promesas y de una complicidad que se puede sentir a kilómetros. Y ver esa conexión, esa reciprocidad, es lo que ha hecho que esta historia resuene tanto. No se trata solo de una pareja declarándose su amor, se trata de ver cómo el coraje de uno abre la puerta a la felicidad de dos, a una sinergia que transforma lo ordinario en extraordinario. ¿Y por qué ha revolucionado tanto? Creo que va más allá del hecho de que sean figuras públicas. Vivimos en un mundo donde a menudo se nos enseña a ser cautelosos, a controlar nuestras emociones, a no mostrarnos vulnerables. El miedo al rechazo o a la exposición nos lleva a construir murallas invisibles. Una declaración de amor tan abierta y sincera, en este contexto, es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que arriesgarse por amor vale la pena, de que expresar lo que sentimos, incluso cuando el corazón late desbocado y las palabras amenazan con traicionarnos, puede tener recompensas inmensas. Es un acto de valentía que resuena con la parte más romántica y esperanzada de cada uno de nosotros. Además, la forma en que se ha difundido, la espontaneidad, la autenticidad, ha roto con las expectativas de las relaciones mediáticas, que a menudo parecen orquestadas, pulidas hasta el extremo y, por ende, poco genuinas. Mert y Afra nos han regalado un vistazo a algo real, crudo y hermoso, a la pura esencia de dos almas encontrándose. Analizando un poco más a fondo, podríamos decir que Mert demostró una madurez emocional increíble. En lugar de esperar a un momento perfecto,
ese ideal platónico que a menudo nunca llega, tomó las riendas de su propia felicidad y la de Afra. Reconoció la importancia de la oportunidad y la decisión. Esto es un aprendizaje para todos nosotros. A veces la mejor manera de conseguir lo que queremos, de manifestar nuestros deseos más profundos, es ser proactivos y valientes. No se trata de imponer, sino de ofrecer con honestidad y respeto. Y Afra, al responder con tanta apertura y gratitud, valida ese coraje. Ella no se cerró, no se asustó ante la intensidad del momento, sino que abrazó esa declaración, permitiendo que el amor floreciera sin reservas. Es una danza perfecta de vulnerabilidad y fortaleza, donde ambos se nutren y se elevan mutuamente. Por supuesto, no todo es color de rosa en el universo de las redes sociales. Ha habido, como siempre, opiniones divididas, especulaciones e incluso algunas críticas. Algunos se preguntan si es una estrategia de relaciones públicas, una táctica para generar contenido y aumentar su popularidad. Otros si es demasiado precipitado, si el torbellino de emociones podría llevar a decisiones apresuradas. Y es natural que exista este escrutinio, dada su exposición pública. Sin embargo, para aquellos que creemos en la magia del amor, en las conexiones genuinas que trascienden la superficialidad, esta historia es un faro de esperanza. Los pequeños detalles que se han compartido, las miradas cómplices en las escasas imágenes que han trascendido, los gestos que hablan más que 1000 palabras, parecen confirmar la autenticidad de sus sentimientos. Y honestamente, ¿qué más podemos pedir que ver a dos personas que se aman ser felices, que se eligen mutuamente en la complejidad de la vida? La repercusión de esta declaración ha sido palpable. Las plataformas de redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones efusivas, y de deseos de felicidad para Mert y Afra. Sus nombres se convirtieron en tendencia mundial, sus perfiles recibieron miles, incluso millones, de nuevos seguidores de la noche a la mañana, y las noticias sobre ellos coparon los titulares de los portales de entretenimiento, blogs, e incluso de medios de comunicación más tradicionales. Es un claro indicativo de que en el fondo, todos anhelamos historias de amor que nos inspiren, que nos recuerden la belleza de las emociones humanas, y que nos den un motivo para sonreír en medio de las adversidades cotidianas. Las historias de amor verdaderas, esas que se sienten desde el alma, tienen un poder unificador y revitalizante. Más allá del impacto mediático, lo verdaderamente revolucionario de esta declaración de amor reside en su capacidad intrínseca para inspirar. Ha motivado a personas que quizás se sentían inseguras sobre expresar sus sentimientos a dar ese paso, a liberarse de sus miedos y a ser valientes. Ha recordado a parejas consolidadas la importancia de seguir cultivando su amor, de no darlo por sentado, de mantener viva la chispa de la admiración y la pasión. Y ha reafirmado la creencia de que incluso en un mundo a menudo cínico y escéptico, el amor verdadero, ese que se construye con honestidad, respeto y entrega, sigue siendo la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar obstáculos y de crear algo hermoso y duradero. Para concluir, hemos desgranado esta fascinante declaración de amor sorpresa entre Mert y Afra, explorando el contexto que la rodeó, la emotiva reacción de Afra y el profundo impacto que ha tenido tanto en su vida como en la esfera pública. Hemos visto cómo la valentía de Mert al expresar sus sentimientos, ese acto de vulnerabilidad audaz, y la apertura de Afra al recibirlos con una genuina alegría, ha creado un momento que va más allá de lo mediático. Ha tocado las fibras sensibles de la autenticidad, de la conexión humana y de la pura y simple valentía de amar. Hemos hablado de cómo esta historia desafía las convenciones de las relaciones en la era digital y nos recuerda la importancia fundamental de ser audaces en el amor, de no dejar que el miedo nos paralice cuando sentimos que hemos encontrado a alguien especial. Es un recordatorio poderoso de que las emociones sinceras, cuando se expresan con coraje y se reciben con un corazón abierto, tienen el poder de transformar vidas, de crear recuerdos imborrables y de inspirar a muchos a buscar y a valorar el amor en sus propias vidas. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, desentrañando sus matices y resonando con la energía que ha generado. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que el coraje de Mert fue verdaderamente inspirador? ¿Cómo creen que este evento impactará su relación a largo plazo? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que les haya marcado? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus perspectivas y generar conversaciones enriquecedoras. Y si este vídeo les ha gustado,
si lo han encontrado interesante, informativo y sobre todo, inspirador, les agradecería enormemente que le dieran a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas que creen que podrían disfrutar de esta historia, que podrían inspirarse con ella. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias fascinantes, análisis profundos y dosis de inspiración preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.